Ok, muchas gracias. Espero que ya estén viendo la presentación. Si hay algún problema, me avisan, por favor. Sí se logra visualizar, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Para mí realmente es un gusto poder presentar parte de los resultados de la línea de investigación que trabajamos en el Instituto de Neuroetología y sobre todo el hecho de que es un trabajo grupal. Incluso aquí están presentes la doctora Blandina Bernal, el doctor Jonathan Cueto, algunos estudiantes que han participado pues en la generación de este conocimiento. Y bueno, una felicitación a PEFIP, sobre todo por realizar este tipo de actividades que van en beneficio obviamente de los alumnos, la actualización de académicos, la formación de cada uno de nosotros para poder identificar algunas áreas de oportunidad donde podemos participar o también generar ideas, ¿no? Que eso es algo muy, muy importante. La plática que les voy a presentar el día de hoy, como bien comentaba el maestro Fran, es una plática o parte de una plática, está ya complementada con una plática anterior que por cuestiones de conexión no pudimos concluirla. Entonces, esta plática la titulamos Investigación preclínica de fitometabolitos con potenciales efectos ansiolíticos y antidepresivos. Aquí vamos a hablar específicamente de un principio activo que es un flavonoide, es el flavonoide crisina, y es una de las moléculas que hemos estado trabajando ya desde hace algunos años, generando conocimiento a partir de estudios conductuales, estudios de inmunohistoquímica, algunas cuestiones de biología molecular también para ver cómo esos principios activos que se encuentran en algunas plantas, pues pueden tener efectos significativos a nivel del funcionamiento cerebral. Y eso pues se va a relacionar con estos dos padecimientos que son altamente frecuentes en la población, como son la ansiedad y la depresión. Seguramente siempre o en algún momento nos hemos preguntado cómo es que actualmente se realiza la investigación para el desarrollo de fármacos y medicamentos. Generalmente consideramos que la mayoría de estos estudios se realiza con moléculas sintéticas que son desarrolladas en laboratorio de forma masiva para poder incluirlo dentro de algunos medicamentos para el tratamiento de diversas enfermedades. Sin embargo, pues vamos a ver que si bien es cierto que muchas de las moléculas son sintetizadas en el laboratorio a través de procesos químicos, la mayor parte de ellos en la primera fase han sido identificados a partir de algunos extractos de plantas, de algunos frutos, de sus hojas, de flores. Y una vez que se identifica cuáles son los principios activos que tienen esa actividad farmacológica, entonces se puede pasar a la siguiente fase, que es la síntesis ya de esos metabolitos para poder tenerlos de una forma pues masiva y poder desarrollar diferentes medicamentos. Esto es importante porque a veces cuando vemos la palabra fitomedicamento o medicamentos que tienen principios activos derivados de plantas, a veces pensaríamos que los extraemos directamente de las plantas, pero eso no es así, porque imagínense las cantidades que se necesitan para poder tener un abastecimiento pues constante de esos medicamentos. Eso implicaría afectar la ecología, los ecosistemas, y bueno, ese no es el objetivo de estudiar las plantas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta investigación científica para el desarrollo de medicamentos, vamos a manejarlo en los dos niveles. Uno que es el nivel básico, que realmente en esta parte son estudios a nivel de modelos animales, estudios in vitro, algunos estudios in silico, entre otras técnicas, y esto lo conocemos también como una investigación preclínica. Y en esta parte de la investigación básica o preclínica, lo que nos interesa es identificar si realmente esas moléculas pudieran tener un efecto terapéutico, potencialmente terapéutico, o también si pudieran tener efectos negativos, efectos tóxicos o interacción con algunos otros fármacos. Cuando ya se tiene cierta información a nivel de la investigación básica, entonces pasamos a lo que conoceríamos como la investigación aplicada o clínica,
que esta la vamos a realizar específicamente en seres humanos con diferentes características para poder corroborar lo que se ha visto a nivel de la investigación preclínica utilizando modelos animales para poder pues sustentar si realmente esto pudiera tener una aplicación a nivel de la terapéutica clínica para diferentes padecimientos en el ser humano. Ahora, esta tabla que vemos aquí es algo importante porque esta está en función de lo que sería la investigación clínica en seres humanos. Y como ustedes seguramente ya sabrán, tenemos al menos estas cuatro fases del periodo de investigación de una sustancia que pueda ser potencialmente benéfica para poder elaborar algunos medicamentos. Pero aquí lo importante es que para llegar al menos a la fase uno, que es la fase inicial, cuando se van a evaluar los efectos de alguna molécula en los seres humanos, debe haber un sustento amplio a nivel de la investigación preclínica. Si no tenemos datos de qué es lo que hace esa molécula a nivel del organismo, sea tanto los efectos benéficos como los efectos negativos, efectos sobre, por ejemplo, el funcionamiento renal, el funcionamiento hepático, algunos otros efectos que puedan observarse a nivel conductual, a nivel cognitivo. Entonces, sin eso, nosotros no podemos pasar a la investigación en seres humanos. Como pueden darse cuenta, en esta fase uno realmente son sujetos sanos, es decir, no tienen ninguna enfermedad. Y aquí, en esta primera fase, lo que vamos a hacer es evaluar el efecto de esa nueva molécula que queremos explorar en los seres humanos para identificar potenciales efectos negativos o inocuos en estas personas sanas. Generalmente, duran un periodo muy corto en la evaluación de los efectos farmacológicos. El número de sujetos que se integran a este tipo de estudios es muy pequeño y lo único es tratar de identificar qué es lo que hace esa molécula en el ser humano. Identificar también algunas de las propiedades que ya en la investigación preclínica pues se han podido identificar. De ahí, en la fase 2 estaríamos hablando ya de pacientes, es decir, sujetos que tienen la enfermedad para la cual se intenta desarrollar ese nuevo medicamento. Generalmente se va a comparar con un grupo placebo o fármacos de referencia que ya están siendo utilizados en la práctica clínica. Y estos también son de corta duración, pero podemos alargarlo hasta lo que son algunos meses para poder identificar cómo es que reaccionan estos pacientes. En la fase 3 de la investigación clínica, vamos a ver que ya hay pacientes con criterios un poco menos estrictos, es decir, en este caso puede ser el paciente que tiene la enfermedad a la cual va dirigida la investigación, pero además puede haber comorbilidades con otros padecimientos, diferentes características para ver cómo es que reacciona el individuo, ¿no? Un ejemplo, si estamos tratando de desarrollar un ansiolítico o un antidepresivo, en esta fase puede haber comorbilidades, como podría ser síndrome metabólico, por ejemplo, diabetes o algún otro padecimiento, y ver cómo es que interacciona estos fármacos, nuevas moléculas, con medicamentos que ya ellos están consumiendo. Y esto, pues vamos a ver que ya dura un poco más tiempo el estudio. Generalmente hablamos de meses a años para poder identificar qué es lo que está ocurriendo en ellos. Y en la fase 4 que estaríamos hablando ya de lo que es la parte hospitalaria, ¿no? Y ver qué es lo que ocurre, si hay efectos negativos o efectos indeseables en estos pacientes. Y esta fase 4 pues puede durar toda la vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando los sujetos consumen estos medicamentos por años, por ejemplo? Y eso nos va a poder ayudar a identificar si todo está bien, si puede haber modificaciones de la molécula y entonces de esa fase 4 podemos regresar nuevamente a la investigación preclínica para generar más conocimiento y nuevamente volver a esta fase clínica. Nosotros en esta plática vamos a hablar más de la investigación preclínica, que es lo que hacemos nosotros en el laboratorio.
pero quise incluir esta información para poder de alguna manera justificar por qué es necesario el uso de los modelos animales bajo condiciones éticas, obviamente, para poder desarrollar ese conocimiento y entonces poder pasar a la fase clínica en estos estudios ya para los seres humanos. Ahora, vamos a hablar de dos desórdenes psiquiátricos que son altamente frecuentes en la población general, como son la ansiedad y la depresión. Esto, la ansiedad y la depresión o algunos síntomas depresivos, todos yo creo que en algún momento los hemos experimentado, pero no tanto como un desorden o un trastorno, sino como parte de las emociones que manejamos de forma cotidiana, pero cuando rebasa nuestra capacidad para poder afrontar esos problemas, entonces podemos desarrollar esa ansiedad o esa depresión, pero ya como un desorden psiquiátrico, ¿no? Que es cuando ya afecta nuestras actividades cotidianas y obviamente interfiere en muchas de las actividades, tanto personales, familiares o sociales. Algo que me gustaría que observaran en cuanto a la incidencia, se hablaba hasta antes de la pandemia, por ejemplo, que la depresión estaba entre un 14 a 20% de la población general mundial y la ansiedad entre un 7 a un 14%. Sin embargo, después de la pandemia, durante y después de la pandemia, se observó que ambos desórdenes estaban incluso por arriba del 50% de la población mundial, por todo lo que ocasionó pues esa pandemia, ¿no? Del COVID tanto en las cuestiones fisiológicas, por los procesos inflamatorios que se podían estar identificando, todo el estrés que generó esa situación de aislamiento social, y por otro lado también, pues, todo lo que tenía que ver con el entorno social, por ejemplo, la pérdida del trabajo, de los negocios, de diferentes situaciones que obviamente impactaron de una forma negativa. Entonces, cuando nosotros pensamos que más del 50% de la población puede tener algunos de estos desórdenes en diferentes niveles, pues es algo realmente alarmante y preocupante, para lo que nosotros necesitamos evaluar nuevos fármacos, ¿no? Y diríamos, bueno, pero si ya hay fármacos ansiolíticos y antidepresivos, ¿por qué es necesario buscar nuevas alternativas? Un dato interesante es que tanto los ansiolíticos como los antidepresivos realmente no son efectivos en el 100% de los pacientes, ¿no? Hay un alto porcentaje de ellos que no responden al tratamiento farmacológico o pueden desarrollar efectos adversos que limitan su uso. Entonces, para esos grupos específicos donde los fármacos convencionales no ejercen un efecto positivo, es donde tratamos de encontrar soluciones terapéuticas para poder disminuir los síntomas de estos dos desórdenes. Un dato importante también es que tanto en la depresión como en la ansiedad hay un marcado dimorfismo sexual. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay diferencias en cuanto a los porcentajes o a la incidencia de la ansiedad y la depresión entre hombres y mujeres. Es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, cuando una depresión no es tratada de una forma adecuada, ahí la regla se invierte. Hay mayor cantidad de suicidios en el hombre comparado con la mujer. Y esto se ha tratado de explicar ese dimorfismo sexual por las concentraciones de hormonas, hormonas sexuales, principalmente de la mujer, como son los estrógenos, las progestinas, entre otras hormonas, que hacen más vulnerable a la mujer o a las hembras de otras especies ante los estresores ambientales, ¿no? Y también fisiológicos. Entonces, eso de alguna manera explica por qué las mujeres o las hembras tienen mayor incidencia de estos síntomas comparado con los hombres. Aquí en esta figura lo que podemos identificar es precisamente etapas que se relacionan con mayor incidencia o frecuencia de síntomas de ansiedad o de depresión en etapas críticas del desarrollo biológico de la mujer, cosa que no se ha identificado de una forma pues contundente o estable en el caso de los hombres, pero en las mujeres, por ejemplo, vamos a ver que durante la adolescencia, principalmente la juventud,
Se pueden presentar algunos desórdenes o síntomas de ansiedad o de depresión asociado a los cambios hormonales. Y uno de ellos es el periodo premenstrual, que puede llevarnos al desarrollo de el síndrome disfórico premenstrual o el síndrome premenstrual, donde se caracteriza por diferentes alteraciones fisiológicas y sobre todo también emocionales. En esta etapa puede haber mayor irritabilidad, ansiedad, síntomas de depresión, que cuando pasa este periodo premenstrual, pues nuevamente se pasa a un estado de normalidad. Otro punto importante es en la parte ya de la juventud o la etapa madurez, donde tenemos otro periodo crítico, que es el periodo posparto, y seguramente ahí habrán escuchado hablar de lo que es la depresión posparto, donde hay un incremento en los síntomas de ansiedad y depresión, y eso también está relacionado con los cambios hormonales. Y otra etapa donde también es muy crítica, que estaríamos hablando de la transición hacia la menopausia, que también tiene pues características muy particulares, aparte de las periféricas. En el caso de las centrales estaríamos hablando de síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, alteraciones en los procesos cognitivos, en la memoria, por ejemplo, y eso está asociado a una baja concentración de hormonas ováricas. Y si ustedes lo perciben en esta escala, estas tres etapas, la característica entre ellas que se comparte es que hay una disminución en las concentraciones de hormonas ováricas, principalmente de estrógenos, que como sabemos tienen esa capacidad de regular diferentes funciones a nivel cerebral y tener desde procesos antioxidantes, antiinflamatorios, regular la liberación y la síntesis de algunos neuroesteroides y también de alguna manera modular la producción de algunos factores neurotróficos como el BDNF o el factor de crecimiento neural, que en conjunto pues se cree o se propone que son los responsables de esos cambios cuando hay una disminución hormonal. Y al contrario, cuando hay terapias de restitución hormonal o se administran algunos tipos de moléculas que simulan los efectos de las hormonas, todos estos síntomas que vemos acá de irritabilidad, conducta conflictiva, nerviosismo, alteraciones de sueño, ansiedad y depresión, pues son revertidos de alguna manera. Entonces, aquí podemos ver cómo en este grupo vulnerable, en esas etapas del desarrollo biológico, pues puede haber una oportunidad para poder investigar moléculas que puedan revertir los efectos negativos en esta etapa del desarrollo biológico de la mujer. Dentro de las bases neurobiológicas de la ansiedad y la depresión están involucradas diferentes estructuras cerebrales, particularmente aquellas que forman el sistema límbico o el sistema emocional, donde tenemos a la amígdala, el hipocampo, partes de la corteza prefrontal, el septum lateral, por ejemplo, entre otras. Y estas estructuras o su actividad a nivel neuronal pues es regulada por diferentes neurotransmisores como son el GABA, glutamato, la noradrenalina, serotonina, dopamina y en los últimos años se ha involucrado mucho la participación de los neuroesteroides en la regulación de la actividad de esas hormonas. Cuando hablamos de neuroesteroides, estamos hablando de hormonas que pueden ser producidas, por ejemplo, por el ovario, pero estos neuroesteroides están siendo sintetizados directamente en el cerebro en estructuras específicas que regulan las emociones, ¿no? Entonces, prácticamente hablamos de la misma estructura de la hormona a nivel químico, pero el nombre cambia dependiendo de dónde se está produciendo, ¿no? Si es en el cerebro, en el sistema nervioso central, lo vamos a denominar como un neuroesteroide. Y los que se producen y actúan a nivel periférico, ya estaríamos hablando de hormonas esteroides. Y aparte, tendríamos un concepto también que se conoce como esteroides neuroactivos, que son esas hormonas que se producen en el ovario o a nivel periférico, viajan a través del torrente sanguíneo, atraviesan barrera hematoencefálica y ejercen sus efectos a nivel cerebral. ¿Esto por qué lo menciono? Al parecer, algunos metabolitos secundarios de plantas tienen efectos o mecanismos de acción muy parecidos a los neuroesteroides.
Entonces, es ahí donde nuestro grupo de trabajo ha tratado de investigar algunos de ellos. El principal es el flavonoide glicina, para ver si realmente interactúa como un neuroesteroide o tiene otros mecanismos de acción. En la búsqueda de fármacos, en el desarrollo farmacéutico, como les había comentado, empieza prácticamente la investigación con identificar plantas que han sido reportadas como plantas con actividad farmacológica o propiedades medicinales. Y los primeros estudios generalmente se van a realizar a nivel de extractos, sean de las flores, las hojas, los frutos. Y una vez que se identifica su actividad biológica, se empiezan a hacer fracciones para poder llegar hasta identificar el principio activo y aislarlo que pudiera tener ese efecto terapéutico. Y por otro lado, empezamos a estudiar qué es lo que ocurre a nivel del sistema nervioso central a través de estudios conductuales, moleculares, de histología, entre otros, y poder identificar a qué nivel es donde se está llevando a cabo esa interacción entre el principio activo y la modulación de la actividad neuronal. Y de ahí nos podemos ir un poco más abajo para poder identificar ese mecanismo de acción a nivel de receptores, cuáles serían los receptores que están involucrados, hasta llegar a otros niveles ya de biología molecular para poder identificar si intervienen en la síntesis de algunas proteínas o de algunos factores neurotróficos que puedan reparar el daño que hay a nivel del sistema nervioso central ante los factores estresantes que van a ser causa de el desarrollo de ansiedad y depresión, entre otros desórdenes psiquiátricos y algunas enfermedades neurodegenerativas. Y dirían, bueno, ¿y entonces cómo estudiamos estos efectos? Aquí en esta figura podemos ver algunos de los modelos más utilizados para evaluar efectos de fármacos ansiolíticos y antidepresivos. Aquí en estos modelos lo que evaluamos es la respuesta conductual de los animales ante diferentes manipulaciones, sean manipulaciones estresantes o tratamientos farmacológicos o algunas otras condiciones que nos permitan identificar diferencias en esos patrones conductuales que a nivel de la investigación preclínica pues se ha asociado con efectos ansiolíticos o antidepresivos, hablando de esta área de la investigación, para poder pasar a los otros niveles, que sería ya a nivel de investigar los mecanismos de acción. Estos modelos seguramente ya habrán leído acerca de ellos. El primero se conoce como el laberinto de brazos elevados, que permite evaluar algunos patrones conductuales asociados a la ansiedad. Y aquí lo que podemos ver en este aparato es que tenemos dos brazos cerrados, dos brazos abiertos, y el hecho de tener estos espacios abiertos e iluminados es un factor estresante para el animal. Y entonces, bajo esas condiciones, el animal desarrolla pues, cierto estrés asociado con conductas de ansiedad. ¿Qué es lo que ocurre en este modelo? Un animal ansioso va a pasar más tiempo en los brazos cerrados para evitar los estímulos aversivos. Sin embargo, cuando a estos animales se les dan fármacos ansiolíticos que son clínicamente eficaces, los animales tienen mayor exploración de estos brazos abiertos. ¿Cómo se interpreta eso? Como una disminución de la ansiedad que le permite al animal tratar de buscar una estrategia para escapar de esa situación de apremio. Mientras que el animal ansioso va a pasar casi todo el tiempo en los brazos cerrados del laberinto, evitando los estímulos aversivos. El otro modelo que también permite evaluar algunas conductas de ansiedad es la caja de luz-oscuridad. Este es prácticamente el mismo contexto del laberinto. En esta parte central hay una lámpara en la parte superior y el hecho de que esté esa luz y esté pues pintado de blanco, eso le provoca ansiedad a la rata y entonces un animal ansioso va a pasar más tiempo en los compartimentos oscuros y cuando le damos fármacos ansiolíticos pasará un mayor tiempo explorando el compartimento estresante. Entonces, de esta manera podemos identificar también algunos efectos ansiolíticos.
Por otro lado, este otro modelo es el modelo de actividad locomotora que permite evaluar algunas conductas de exploración. Y en este caso, los animales que están ansiosos pasarán más tiempo caminando en la periferia de la caja. Esto se conoce como timnotaxis. Y un animal que tiene una ansiedad disminuida caminará por cualquier parte de esta caja como una forma de explorar ese ambiente donde hay menor ansiedad, ¿no? Y esto lo podemos llevar a lo que ocurre en el ser humano. Si nosotros estamos en un salón muy grande y tenemos ansiedad, preferimos caminar siempre pegados hacia la pared hasta llegar al lugar donde nosotros debemos estar. Y es muy raro que una persona que tenga ansiedad pues cruce todo el salón, ¿no? Sino que siempre se va a buscar la periferia. Este otro modelo se conoce como es la prueba de nado forzado o de desesperanza aprendida. Y en este caso los animales son sometidos a estas condiciones de nado y un animal que alcanza la desesperanza se queda un mayor tiempo inmóvil, es decir, ya no busca una salida a esta situación de apremio y eso se le conoce como un estado de desesperanza. Y por otro lado, cuando a estos animales les damos fármacos antidepresivos, van a pasar más tiempo nadando en este estanque y eso se considera como un efecto de incremento de la motivación para escapar de esta situación de apremio que representa el nado forzado. Entonces, como pueden ver, no se necesita un equipo muy sofisticado para poder evaluar efecto de estas sustancias, ¿no? Tanto ansiolíticos como antidepresivos. Y cuando identificamos algún efecto a nivel conductual, entonces podemos complementarlo con algunas otras técnicas de inmunohistoquímica, de biología molecular, algunos parámetros bioquímicos para poder identificar qué es lo que está ocurriendo en este animal y entonces pues identificar si hay un potencial efecto terapéutico, un potencial efecto tóxico o si no producen ningún efecto en los animales. Y bueno, dentro de los estudios que hemos realizado en el laboratorio, tenemos varios de ellos, siempre con el flavonoide crisina, que es el tema que estamos abordando el día de hoy. Y esto lo hemos evaluado tanto en la rata Wistar, que es la rata blanca de laboratorio, y lo hemos comparado también con el efecto que pueden producir en otros animales, como es el pez cebra y este es un estudio de colaboración con un grupo de investigación de Brasil, de la Unifespa, con el doctor Caio Maximino. Y aquí lo que evaluamos fue el efecto de la estructura base de lo que son los flavonoides y el flavonoide crisina. Entonces, aquí en las gráficas lo que podemos identificar es el grupo control, un grupo tratado con el flavonoide crisina, un grupo tratado con la estructura base de lo que son las flavonas y el control activo que es el diazepam. Aquí podemos identificar que en la rata tanto la crisina como el diazepam aumentan el tiempo de permanencia en los brazos abiertos del laberinto y recordemos que esto se interpreta como un efecto ansiolítico. Algo que llama la atención es que la flavona, la estructura base, pues realmente no tiene ningún efecto en este modelo experimental. Y esto se explica por los grupos hidroxilo que podemos identificar en este anillo de la glicina, que al parecer es donde pues tiene la interacción con algunos receptores a nivel cerebral para producir los efectos ansiolíticos, cosa que no ocurre con la estructura base de esta flavona. En el caso del pez cebra, aquí tenemos el grupo control, el grupo tratado con la estructura base de la flavona, el grupo tratado con glicina y el grupo tratado con diazepam. Aquí lo que podemos identificar es que el grupo tratado con glicina aumenta el tiempo en el compartimento iluminado, lo cual se interpreta como un efecto ansiolítico, pero vean que el diazepam aquí no tiene ningún efecto. Ujú. Entonces, esto ya nos habla que pudiera haber mecanismos diferentes entre el efecto de las benzodiazepinas y lo que produce el flavonoide crisina. Y eso nos llevó a hipotetizar
que los efectos de la crisina realmente son más parecidos a los de un neuroesteroide que a los de una benzodiazepina. En este otro estudio donde pues participaron diferentes investigadores de acá del grupo de trabajo, junto con una colaboración con la doctora Damiana Scuteri, ella es italiana, y aquí lo que evaluamos fue el efecto de microinyectar en el hipocampo dorsal diferentes concentraciones de glicina y compararlo con un neuroesteroide, que es la alopregnanolona, que es un derivado de la progesterona, para poder identificar qué es lo que ocurría acá. En este estudio lo que evaluamos fue ratas hembras en fase de proestro y diestro. Recordemos que en el proestro hay mayor cantidad de hormonas comparado con el diestro, donde hay una reducción de ellas. En color negro está el grupo vehículo, de ahí tenemos tres concentraciones del flavonoide piscina, que es 0.25, 0.5 y 1, y las mismas concentraciones de el neuroesteroide alopregnanolona. Aquí lo que identificamos es que el flavonoide glicina reduce el tiempo empleado en los brazos abiertos, igual que la alopregnanolona. Y vean que aquí, si están siguiendo la plática, este efecto no es un efecto benéfico, ese es un efecto negativo. Aquí lo que estamos viendo son efectos ansiogénicos, es decir, hay mayor ansiedad con el tratamiento de glicina y alopregnanolona que cuando no hay ese fármaco, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Tanto la glicina como la alopregnanolona y las hormonas propias que produce el ovario tienen efectos sobre el mismo receptor, que es el receptor GABA-A principalmente. Y entonces este efecto ansiogénico que estamos observando acá lo atribuimos a una saturación del receptor, es decir, la configuración del receptor cambia para evitar un daño a nivel de esa neurona. Entonces, es por eso que al haber una sobresaturación de ese receptor, lo que vamos a ver es un efecto contrario. En vez de que se active, ese receptor se desactiva por seguridad, por llamarlo de alguna forma, a nivel cerebral. Pero vean lo que ocurre cuando los fármacos, tanto la glicina como la alopregnanolona, se administran en la fase de diestro, que hay menos cantidad de hormona producida por los ovarios. Y aquí lo que podemos observar es que la concentración de 5 miligramos es la que aumenta el tiempo de permanencia en los brazos abiertos, es decir, aquí hay un efecto ansiolítico que es muy parecido al efecto que produce la alopregnanolona. Entonces, esto nos hace pensar que esta dosis es la adecuada para reducir las conductas sugerentes de ansiedad. Por otro lado, para tratar de ver el mecanismo de acción, lo que hicimos fue administrar esta dosis de 5 miligramos, tanto de glicina como de alopregnanolona, y observamos que respecto al control, tanto la glicina como la alopregnanolona reducen el tiempo de permanencia en los brazos abiertos. Y por otro lado, lo que observamos en el diestro es que aquí aumenta el tiempo en los brazos abiertos, es decir, en esta fase tenemos un efecto ansiolítico y en esta otra fase tenemos un efecto ansiogénico. ¿Qué es lo interesante? Que cuando administramos antagonistas del receptor GABAérgico, que es donde están actuando estas moléculas, si nosotros antagonizamos el canal de cloro con este fármaco que es piclotoxina o el sitio de unión de las benzodiazepinas mediante la bicupulina o el sitio de acción de las benzodiazepinas como es el brumazanil, vean cómo este efecto ansiolítico se cancela con esos antagonistas. Por lo tanto, aquí lo que nosotros podemos identificar es que este efecto mediado, o más bien de la glicina y de la alopregnanolona, es mediado por este receptor GABAérgico, que es el receptor GABA, que es donde actúan precisamente las benzodiazepinas, como el diazepam y sus derivados. En este otro estudio evaluamos el efecto ansiolítico de la glicina en un modelo de menopausia quirúrgica. Estos animales se les retiran los ovarios, se dejan pasar 12 semanas post ovarectomía
se evalúan en los modelos que ya he explicado y aquí evaluamos estas 4 dosis del flavonoide crisina y lo comparamos con el diazepam. Podemos observar que el grupo vehículo, aquí hay un menor tiempo de exploración hacia el compartimento iluminado, también de permanencia en ese compartimento, y observamos cómo las dosis de 2 y 4 miligramos del flavonoide crisina aumenta el tiempo de permanencia en el sitio que produce esa ansiedad, ¿no? Entonces, esto lo podemos identificar como un efecto ansiolítico que es muy parecido al efecto que produce el diazepam. Y nuevamente, cuando antagonizamos este efecto con la picrotoxina, pues el efecto se cancela. Esto nos está dando un sustento para poder decir que los efectos de este flavonoide crisina están regulados por el receptor GABA. En este estudio, que es un estudio de unos investigadores brasileños, ellos evaluaron el efecto de la crisina como potencial agente antidepresivo y aquí, por ejemplo, lo que tenemos es el porcentaje de consumo de azúcar, que eso se considera un estado placentero, un estado hedónico, ajá, donde el animal consume algo que le gusta. Y aquí lo que podemos ver es que en un grupo de animales vehículo, ajá, que no fueron estresados, comparado con animales vehículo que sí fueron estresados, hay una disminución en el consumo de agua azucarada, es decir, puede haber cierta característica de un efecto anhedónico o falta de experimentar placer, pero cuando se da el fármaco fluoxetina, que es un antidepresivo, es el Prozac, glicina en dosis de 5 y 20 miligramos, observamos cómo ese consumo de agua azucarada incrementa, ¿no? Entonces, el animal que había perdido esa capacidad de estados hedónicos lo recupera y eso se considera como parte de un efecto antidepresivo. En el caso del tiempo de inmovilidad en el nado forzado, observamos que los animales estresados aumentan este tiempo de inmovilidad, el cual es reducido tanto por fluoxetina como por el flavonoide crisina, y esto se considera como un efecto tipo antidepresivo. Y aquí lo interesante es que este efecto tipo antidepresivo de la crisina está relacionado con un aumento en el contenido de BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, y el factor de crecimiento nervioso tanto en el hipocampo, que es una estructura involucrada en la regulación de estados emocionales, como en la corteza prefrontal. Entonces, aquí vean cómo podemos correlacionar lo que está ocurriendo a nivel conductual con lo que está ocurriendo a nivel neuroquímico con la expresión de estos factores neurotróficos. Entonces, con esto podemos identificar cómo esos productos naturales realmente tienen la capacidad de modificar el funcionamiento cerebral y eso nos llevará a esos efectos potencialmente ansiolíticos o antidepresivos que en un futuro podrían constituir parte de la terapéutica tanto de la ansiedad como de la depresión. En este estudio, es un estudio del grupo de trabajo, fue la tesis de uno de los alumnos de laboratorio, el doctor Germán Ponciano, y aquí lo que evaluamos fueron diferentes dosis del flavonoide crisina, desde 1 hasta 20 miligramos, y lo comparamos con 2 dosis de fluoxetina, de 1 y de 10 miligramos, para poder identificar cómo se modificaba la expresión de los receptores 5-HT1A, que esos son receptores a serotonina presinápticos, y los receptores 5-HT2A, que son a nivel posináptico, ¿no? Y estos dos receptores están involucrados en los efectos terapéuticos de los fármacos antidepresivos, principalmente los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. De este lado tenemos los efectos a nivel del receptor 5-HT1A, tanto en los núcleos de rafe dorsal como en el hipocampo. Y aquí lo que vemos es que dependiendo de la dosis del flavonoide crisina comparado con fluoxetina también, hay una disminución en la expresión de los receptores 5-HT1A, que son presinápticos. Incluso se consideran como autorreceptores, que son los que van a estar regulando la liberación y síntesis de serotonina. Entonces, esto que vemos acá es un efecto típico de los fármacos antidepresivos
Incluso ahí es donde se habla de una regulación a la baja de los receptores serotonérgicos, que es lo que se asocia con los efectos terapéuticos de este tipo de fármacos. En el hipocampo vemos un efecto inverso, que es el incremento, sobre todo con la dosis de 5 miligramos de glicina y 1 miligramo de fluoxetina en el hipocampo. Y esto, recordemos que son receptores postsinápticos, que esos aumentan a diferencia de los receptores presinápticos. En este otro caso, lo que vamos a tener son receptores 5HT2A, que estos los vamos a encontrar en ambos casos a nivel postsináptico, y vemos que al menos en los núcleos del rafe dorsal no hay ningún efecto de los tratamientos, mientras que en el hipocampo podemos ver un incremento que se asocia con esos efectos tipo antidepresivo. En este otro estudio, lo que hicimos fue comparar el efecto antidepresivo del flavonoide clicina con algunos neuroesteroides. Este trabajo fue con la participación del doctor Jonathan Cueto y algunos alumnos y colaboradores de Brasil. Y lo que encontramos aquí es, en esta gráfica tenemos el grupo vehículo, el grupo glicina, tenemos un grupo con progesterona, otro con alopregnanolona, que recordemos que estas son hormonas esteroides. Y lo que observamos acá es que tanto la glicina como los neuroesteroides aumentan esta latencia a la primera inmovilidad y reducen el tiempo de inmovilidad. Esto se considera un efecto antidepresivo a nivel preclínico. Y lo que observamos es que cuando antagonizamos el receptor GABAérgico de tipo A con bicuculina o el de alopregnanolona, estos efectos que veíamos acá se pierden. Entonces, nuevamente podemos inferir y sustentar de alguna manera que los efectos de este flavonoide son regulados por el sistema GABAérgico, al igual que lo que ocurre con los neuroesteroides. En este otro estudio es un estudio para evaluar el efecto a largo plazo del tratamiento con glicina y diazepam sobre el receptor GABA. Este trabajo es de una alumna de doctorado, es Luz María Inicio Antonio, y junto con la codirección del doctor Gabriel Guillén, que es parte del grupo de trabajo. Este estudio surgió para poder evaluar una posible tolerancia farmacológica. En la clínica se sabe que el diazepam, cuando se administra a largo plazo, por más de un mes, por ejemplo, empieza a haber modificaciones en las subunidades del receptor GABA. Y eso hace que se pierda el efecto farmacológico y es lo que se menciona o se define como tolerancia farmacológica o desensibilización de los receptores ante el fármaco. Entonces, si nosotros sabemos que la glicina actúa sobre ese mismo receptor, la pregunta era si también podría producir esa tolerancia farmacológica, como ocurre con las benzodiazepinas. Entonces, en este experimento fue un tratamiento crónico donde se administraron estas 3 dosis de glicina y el diazepam. Lo que observamos es que el flavonoide glicina, dependiendo de la dosis, aumenta el tiempo en los brazos abiertos, es decir, esto es un efecto ansiolítico que se mantiene en el tratamiento crónico. Pero vean lo que ocurre con el diazepam, donde el efecto se pierde. Entonces, esto podría ser una ventaja del flavonoide glicina respecto a las benzodiazepinas, dado que al parecer no modifican la función del receptor GABA-A ni sus subunidades, ¿no? Entonces, para corroborar esto con otros modelos conductuales, se evaluó el efecto del flavonoide glicina y del diazepam sobre los efectos sedantes de esta benzodiazepina. Los animales fueron tratados con vehículo, glicina de 1, 2,5, 5 miligramos por kilogramo de peso y diazepam. Esto fue un tratamiento crónico. En el último día del tratamiento crónico se hizo un desafío farmacológico con el diazepam. Lo que esperábamos es que la dosis que nosotros administramos en esa última etapa, pues produjera los efectos sedantes que han sido reportados ampliamente, si es que no se modifica las subunidades de este receptor GABAérgico. Entonces aquí
identificamos que la dosis de 2 miligramos por kilogramo de diazepam, eh, podemos ver estos efectos. Aquí en el nivel de sedación observamos que los animales tienen muy poca sedación con la misma dosis que producen en los animales que fueron tratados con glicina. Es decir, aquí ya hay una modificación de los receptores para esa actividad farmacológica y los animales no están respondiendo de la forma esperada con ese diazepam. Mientras que los animales que fueron tratados con las diferentes dosis de glicina, se administra la dosis sedante de diazepam y podemos ver que hay mayor sedación. Eso nos está indicando entonces que la glicina no modifica las subunidades del receptor y mantiene su propiedad farmacológica ante este tipo de sustancias. En este otro estudio lo que evaluamos fue el efecto del flavonoide de glicina en animales estresados y no estresados. Esos animales no estaban estresados, los que tienen la S, todos estaban estresados. Observamos el grupo vehículo comparado con el animal no estresado, reduce el tiempo empleado en los brazos abiertos, es decir, aquí hay mayor ansiedad. La dosis de 0,5 de flavonoide de glicina no tiene ningún efecto, pero con las dosis de 1 y 2 miligramos de glicina vemos que lo lleva a valores de un grupo control, de manera similar a lo que ocurre con el diazepam. Entonces, aquí hablaríamos también de un efecto protector del flavonoide de glicina ante los efectos negativos del estrés. Y en este caso, lo que tenemos es la expresión de la proteína FOS en el núcleo septal lateral, que es una estructura cerebral que participa en la regulación de esa ansiedad y de esa depresión. Y lo que podemos observar es que las dosis de glicina aumentan el número de neuronas activas a esa proteína FOS de manera muy similar a lo que hace el diazepam, mientras que los animales que estuvieron estresados vean cómo hay una menor actividad de las neuronas del núcleo septal lateral ante las respuestas del estrés, ¿no? Entonces, esto nos confirma que tanto a nivel conductual como a nivel inmunistoquímico podemos tener pues datos que sustenten que este flavonoide tiene esos efectos protectores contra el estrés que puede generar ansiedad y depresión. Finalmente, todos estos estudios que hemos realizado a la fecha, junto con otros que no estoy presentando, son muy similares. Lo que hemos identificado es que ese flavonoide glicina activa al receptor GABAérgico a través de diferentes sitios, sea a través del sitio de unión del ácido gamma-aminobutírico o a través de la activación del canal iónico, es decir, aumenta la apertura del canal iónico y esto lo podemos corroborar cuando administramos antagonistas de este receptor. Y además, también de estos efectos a nivel neurofisiológicos, podemos ver otros efectos a nivel de las neuronas, como son, por ejemplo, el incremento en la producción del BDNF y el factor de crecimiento neural, donde sabemos que estos dos factores son muy importantes para mantener la estructura y función a nivel neuronal. También hay modificaciones a nivel de neurotransmisores, como es la serotonina, noradrenalina, dopamina y principalmente el ácido gamma-aminobutírico. Además, tienen efectos antioxidantes, antiinflamatorios, que recordemos que estos dos procesos a nivel cerebral están involucrados en la producción tanto de ansiedad como de depresión. Y finalmente, esos efectos que vemos a largo plazo tienen que ver con estos procesos de plasticidad neuronal, que en conjunto es lo que va a dar esa respuesta farmacológica para tener un efecto antidepresivo o ansiolítico. Y finalmente, agradecer a los colaboradores del grupo de trabajo. Eh, Tenemos tanto investigadores de la misma Universidad Veracruzana, de otras universidades del país, del extranjero, alumnos principalmente de licenciatura, maestría y doctorado, y también un agradecimiento especial a quien nos ha financiado este tipo de investigaciones. En su momento fue CONACYT, ahora es la Secretaría de Ciencia y Tecnología.
los que nos han podido apoyar para poder realizar este tipo de investigación. Entonces, ahí ustedes pueden pues visualizar, ¿no? Lo largo que es el estudio de estas moléculas para poder llegar a la elaboración de un fármaco. Sin embargo, el explorar estas moléculas abre muchas puertas para poder evaluar sus efectos en diferentes circunstancias, diferentes condiciones fisiológicas, hasta llegar a la aplicación en el ser humano. Y esto pues no es de un día para otro, son estudios muy largos, pero que a final de cuentas son el sustento para que en algún momento se puedan desarrollar esos fitomedicamentos. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y bueno, si hay alguna pregunta, con mucho gusto podemos discutir.